Buena cabros, Mr. Carlos al habla, y sean bienvenidos a otra build de Payday. En esta veremos otra build enfocada a desolación, esta vez usando armadura y ametralladoras ligeras. Comencemos. En mente maestra tomamos analgésicos, botiquines médicos mejorados e inspirar. Al lado tomamos Joker básico, dominador y cómplices ace. Y en tirador tomamos pulso firme. En mal perdedor tomamos escopetero, al lado tomamos resiliencia ace, transportador e implacable básico, dominio rápido ace y a prueba de balas ace. En técnico tomamos experto en herramientas básico y manos firmes ace. En fantasma tomamos velocista y corredor para no ser caracoles. Al lado tomamos segundas oportunidades básico, el profesional ace y HBT básico. Y en fugitivo tomamos 9 vidas, no llevamos canto de cisne. Y al lado tomamos sed de sangre y berserker ace junto con frenesí básico. Nuestra armadura será la pesada experimental y llevaremos bolsas médicas como equipamiento, literalmente cualquier melee que prefieras, realmente da lo mismo. Lleva la que tenga más daño, la que te dé más risa usar, la que encuentres más linda, una modeada, honestamente da igual. Armero como talento, segadoras como arrojadiza y la KSP ligera o 58 como primaria, modificadas de la siguiente forma. Ok, siendo honesto, puedes llevar cualquier ametralladora, da igual. Es solo que las KSP las encuentro perfectas. Tienen el cargador más grande, una recogida de los dioses y estadísticas en general muy buenas. La KSP ligera puede llegar a la mayor estabilidad, pero la otra KSP, la 58, tiene las skins más lindas, y antes muerta que sencilla. Sí sé que una vez dije que llevar ametralladoras con silenciadores no se siente correcto, mejor que suenen fuertes y orgullosas en vez de silenciosas y cohibidas, como si estuvieras meando en casa ajena y apuntando a la cerámica, o el ejemplo malo. Sin embargo, el silenciador más grande mejor sigue siendo una muy buena elección si no te importa perder un punto de daño, y más aún con el profesional. Así que es tu culpa por acordarte de cosas que dije hace mucho. Las ametralladoras de daño bajo, y digo bajo entre comillas porque solamente las hay de daño bajo y alto, tienen una estabilidad decente, sobre todo ahora cuando las haces llegar a 70 y 80. Y con unas cuantas partidas jugando con ellas es fácil acostumbrarse y apuntar sin el bípode. Aunque igual te recomendaría usarlo en un par de ocasiones, como cuando veas a un bulldozer y no hayan muchos enemigos cerca. Y no sé si soy yo o algún tipo de placebo muy raro, pero hay ocasiones en que no puedo usar el bípode en superficies donde debería funcionar. Bueno, ese bug pasa desde 2015. Sin embargo, se arregla de inmediato cuando inspecciono el arma y vuelvo a probar el bípode. Así que intenta esto, a lo mejor es real y no estoy imaginando nada. Tu secundaria es la que quieras, aunque nuevamente los lanzagranadas son muy buenos. El China Puff es muy spameable, sin embargo, a diferencia de este, el compacto mata a casi cualquier enemigo de una sola granada, excluyendo a especiales como tasers, médicos, cloakers y obviamente bulldozers. Y esto es porque los enemigos normales tienen una resistencia a explosivos de la cual desconocía hasta no hace mucho. Y los 960 de daño que hace el China Puff no alcanza para matar de una granada a los heavies, que justo tienen 960 de vida, y debido a esa resistencia no es posible matarlos de una sola granada. Y en caso de que te moleste el cargador, simplemente mata a alguien con un golpe melee para recargar rápido y ya lo vas a encontrar similar al bombeo del China Puff. Sin embargo, el China Puff tiene algo que no tiene el compacto. Esto. Y si estás cansado de los lanzagranadas, siempre puedes llevar un subfusil de daño alto, como el Krinkov o el CR85C24500-03. En cuanto al talento, armero me gusta caleta. Si tuviera un talento favorito para desolación, creo que sería este, junto con los OP, claro. Y aunque el juego tiene tantos que es mejor variar de vez en cuando, siempre regreso a este, ya que es terrible útil y muy sencillo. Tiene una muy buena cantidad de blindaje, regeneración de blindaje muy rápido para salir y volver a entrar al combate en un 2×3, la inmunidad al romperse tu armadura es excepcionalmente buena, y todo ese blindaje te mantiene seguro si usas Berserker. Y similar a lo que demostré en el video anterior, frenesí básico, armadura rota y granada al suelo estando de pie. Y ver eso y saber que llevas Berserker me hace sentir empoderado. Ah, y la falta de canto de cisne no es notoria, a menos que seas alguien que muere mucho en las partidas. Pero si ese es el caso, simplemente juega con un poco más de cuidado si acostumbras a llevar canto de cisne. Y trata de jugar con la mentalidad de voy a tratar de morir poco en la partida, en lugar de voy a pararme frente a todos esos policías y los mataré con mi munición infinita.
simplemente recuerda abusar mucho de la invencibilidad, sobre todo a la hora de salir de cobertura. Probé esta build en varios mapas, aumentando la reacción de los policías al máximo gracias al mod Full Speed Swarm, y sí, esa habilidad está lejos de ser necesaria. Sigue siendo terrible buena, pero necesaria no, aunque igual la recomendaría bastante en ciertos mapas. Tú ya te imaginas cuáles. ¿Hay variables de la build? Sí. No hay variable para gente que solamente tenga el juego base, ya que mis elecciones favoritas de esta build literalmente solo usan cosas del juego base. La KSP-58, el compacto, armero, granadas cegadoras, etc. Sin embargo, para gente que aún no tenga infamia, para empezar, recomendaría subir infamia, pero ya la variable sin infamia es sacando los 4 puntos de manos firmes y colocarlos en urgencia médica y levantador de pesas en médico y luchador respectivamente. Pero una vez subas a infamia y coloques un punto de infamia en la máscara del doctor de la plaga, podrás recrear la misma build sin tener que hacer ningún cambio, a menos que por supuesto quieras hacerle un cambio. Y la otra variable de la build es eligiendo anarquista con traje, sacando a prueba de balas completamente y ponerlos en canto de cisne, para esos mapas un tanto injustos, pero ahí está ya siendo prácticamente una build de cero. Y esa sería la build. Ya sé que es similar a otras que ya he hecho, más concretamente a la de criminal para desolación y la otra de fusilero berserker, pero es justamente por eso que el video es relativamente corto. No hay mucho más que aportar aparte de la build. Así que nos vemos en el próximo video. Chaito.